Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto que nos acompañan en el canal del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a platicar de Érase un país verde olivo, militarización y legalidad en México. Un libro que está prácticamente recién salido del horno. Nos acompañan sus autoras, sus autores. Qué gusto, Guadalupe Salmorán, que nos acompañes. Bienvenida. Muchas gracias. María Marván, bienvenida. Muchas gracias. Pedro Salazar. Un gustazo. Qué gusto. Javier Martín Reyes. Un gusto, Lisa. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos, pues sí, en un país que se ha teñido de muchos colores, entre otros, verde olivo. Pero ¿hay militarización o no hay militarización? Porque ya estamos teniendo que debatir desde el término mismo, María. A ver, evidentemente ha crecido la militarización, creo que es muy difícil decir que no. Creo que una de las cosas que damos cuenta en el libro es cómo de manera, a lo largo de todo el siglo XX, los militares estuvieron presentes, pero se fue limitando su poder, se fue profesionalizando el propio ejército y participaban en pocas cosas muy definidas, y desde luego el poder político fue minimizado. Hemos vivido en los años recientes, empezamos por un proceso de militarización de la seguridad pública muy, muy importante, y lo que hemos vivido este sexenio, que sí nos llamó mucho la atención y quizá está en parte del origen del libro, en esta discusión muy sabrosa que tuvimos los 6 autores, es cómo cada vez más se le estaban encargando tareas civiles a las Fuerzas Armadas, porque hay que hablar del Ejército, hay que hablar, por supuesto, sí, también de la Marina, con una lógica además de ellos lo van a hacer bien, no va a haber corrupción, y con un desprecio implícito muy importante hacia la administración pública. Se ha dado por hecho, perdón María, muchas cosas como la que estás mencionando, en donde la retórica es, ellos lo hacen mejor, no hay corrupción y no nos queda de otra. Bueno, así lo dijo, empezando el sexenio, el propio presidente López Obrador, que no es lo que le hubiera gustado, pero que revisando cómo estaba la situación de inseguridad en el país, pues era lo que se tenía que hacer. Pedro. En realidad, si lo miramos desde el punto de vista del tema específico de seguridad, debemos decir que esto ha venido madurando ya desde varios lustros, ¿no? No exclusivamente, en el libro damos cuenta cómo incluso todavía desde los sexenios, digamos, anteriores a la alternancia en la presidencia de la República, se empezó a involucrar ya a las Fuerzas Armadas en ciertas tareas de seguridad, no solo de seguridad nacional, como solía decirse, sino ya de seguridad pública, y eso se incrementará hasta llegar en un primer punto de quiebre, como sabemos, a los inicios del sexenio de Felipe Calderón, sí, que quizá es el sexenio que acelera de mayor manera ese proceso, pero paradójicamente un sexenio en el que también, y también se explica en el libro, se hace un esfuerzo por crear una policía federal civil. Y ese es un intento interesante, porque si bien se avanza en la utilización de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad, también se hace un intento en paralelo para contar con una policía civil que será después desmantelada a partir del siguiente sexenio del presidente Peña Nieto. En ese sentido, la tendencia que se consolida de manera clarísima en este sexenio a que sean las Fuerzas Armadas quienes se ocupan de tareas de seguridad, también viene acompañada por un descuido, desprecio y abandono de la construcción de una policía civil alternativa. Y ese es un dato de enorme relevancia. De ahí se entiende, creo yo, este dicho de decir, pues les necesitamos porque no tenemos otra forma de entrarle, lo cual puede ser descriptivamente cierto, pero desde un punto de vista constitucional y desde un punto de vista del modelo de Estado que queremos, nosotros pensamos que es una decisión equivocada. Por no hablar, y aquí lo dejo,
de todas las otras tareas distintas a la seguridad pública en las cuales pues él se ha venido involucrando de manera constante, creciente y cada vez, digamos, más decidida. Está por una parte estas tareas que han comenzado a realizar las Fuerzas Armadas, que estaban destinadas a civiles, a particulares, en fin, de ello vamos a platicar. Y también algo muy importante, interesante, es además toda la parte de quiebre de la legalidad o de los distintos parches que se van dando para poder justificar el incumplimiento de acuerdos, de tratados, de la propia Constitución y cómo se ha ido manejando la retórica para que continúe la presencia, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, Javier. Sí, y un poco creo que parte de la aportación del libro es reconstruir esa historia jurídica, digamos, de la militarización. Hay un capítulo que se dedica a eso, Alanis. Elisa, y creo que a final de cuentas es muy interesante cómo los tres poderes han tenido una intervención, de alguna manera para no cumplir, acatar lo que dice con mucha claridad la Constitución en el artículo 129. Y lo que tratamos de hacer es eso, es explicar algunas primeras decisiones, incluso de acciones que se presentaron, imagínate nada más, en 1996, ya cuando la Corte tenía la facultad de resolver de acciones de inconstitucionalidad, hay cómo se fueron fijando algunos criterios que después se utilizaron precisamente para que en tareas de seguridad pública se involucrara a las Fuerzas Armadas. Repasamos obviamente el tema de la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Sí. Que en el sexenio pasado también fue pues, un intento de darle la vuelta a ese modelo de gobierno civil que recoge nuestra Constitución, la muy oportuna intervención de la Corte invalidando esa ley, y luego lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Una reforma constitucional muy importante en materia de Guardia Nacional, que se aprueba con un consenso que es muy difícil de ver en estos tiempos de polarización. Son prácticamente todas las fuerzas políticas, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, como en los congresos locales, que dicen, vamos por un modelo de una institución de carácter civil, vamos a darle de manera temporal, extraordinaria, controlada, fiscalizada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad mientras construimos esa institución civil, y también cómo ese modelo se empezó a desdibujar muy rápido por decisiones del Ejecutivo, ¿no? Entonces, creo que eso también puede ser interesante para las personas que están interesadas en el tema, obviamente, desde el punto de vista histórico de las políticas públicas, pero también el jurídico. Se habla de militarización y militarismo. ¿Cuál es la diferencia entre un término y otro? Y también pondría de una vez sobre la mesa el de seguridad interior y seguridad pública, porque se ha utilizado de manera indistinta, ¿no? Claro. Guadalupe. Pues mira, pues pretende ser un análisis con propósito divulgativo, ¿no? Contextualizado. Por eso hacemos, digamos, este análisis a partir, yo creo, de como tres perspectivas, ¿no? Ya los decían un poco la parte empírica que pues da cuenta de esa intensificación, de esa profundización del proceso de militarización, ¿no? Que nosotros en el libro lo entendemos como eso que sucede cuando las Fuerzas Armadas hacen tareas que no les son propias, que les son ajenas y que en principio corresponden a los gobiernos civiles, ¿no? Decimos también pues, que este fenómeno no nada más es exclusivo de México, ¿no? Es una tendencia que más o menos se ha observado en América Latina, y lo que llama la atención es que, digamos, la intervención de las Fuerzas Armadas actualmente en la cosa pública ya no es a partir de irrupciones o golpes de Estado o quiebres de orden constitucional, sino es más bien un proceso gradual, paulatino, en el que los propios gobiernos civiles, digamos, reconocen un fracaso en la gestión de una cierta materia. En el caso de seguridad pública es muy clara y hay una cesión, hay una transferencia de, digamos, de funciones que en principio le tocarían, insisto, al gobierno civil,
que se pasan al de las Fuerzas Armadas, lo cual en un contexto democrático pues es bastante anómalo, pues porque las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, lo dice nuestra Constitución, pues deberían tener funciones más bien acotadas, muy delimitadas, sea por el ordenamiento constitucional, sea por los tratados internacionales, como ya mencionabas, y en el que no nada más hay una neta distinción, o debería haberla, sino que además debe haber una subordinación del poder militar al gobierno civil. Mientras que el proceso de militarismo, ¿no? Que digamos también lo señalamos en el libro, pues es esta, digamos, esas estrategias, precisamente lo que comentábamos hace un momento, digamos, narrativas, ¿no? Por colocar los valores, los principios de los cuerpos castrenses, ¿no? El patriotismo, el heroísmo, pero también otros valores que, digamos, son propios de estos cuerpos y que son ajenos a la democracia, en principio, como la obediencia, como un sistema jerárquico. Y lo que decimos es que, pues, esta narrativa que en principio coloca a las Fuerzas Armadas, lo ha dicho el presidente muchas veces, como el cuerpo uniformado, ¿no? Precisamente haciendo énfasis que es un cuerpo que no nada más está integrado por el pueblo, sino también está a su servicio. Y lo que ya decían mis compañeros acá, esta contraposición de colocar a las Fuerzas Armadas como un cuerpo casi homogéneo, depositario de valores positivos, ¿no? Honesto, eficiente, en contraposición, ¿no? de sus contrapartes civiles, las policías, que no sería más que un foco de corrupción e ineficiencia. Y aquí, bueno, das indicios y tintes de este capítulo sobre militarización y militarismo en tiempos populistas. ¿Estamos viviendo tiempos populistas? Creo que a estas alturas ya nadie se pregunta, más bien lo que podríamos nadie niega. plantearnos ¿Nadie alega? niega. Es ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente capítulo? Sí. Evidentemente hay, creo yo, en esto la gran experta, por supuesto, es Guadalupe, pero están todas las características clásicas del populismo, junto con un líder mesiánico en el cual fue depositada la confianza para sacarnos de ese terrible pasado, muy bien vendido en el discurso polarizante, en donde un día sí y otro también se nos recuerda que estamos partidos en dos: los buenos y los malos, los que están con el pueblo, los que no están con el pueblo, los progres, que son los que ven hacia adelante con el pueblo, los retrógradas, que es todo lo que tenga que ver con el pasado. Digamos, este sexenio ha sido un ejercicio del poder populista de libro de texto. No hay manera ya ni siquiera de preguntarnos. La preocupación es qué sigue. Sí. ¿Qué va a pasar el sexenio siguiente? Sabemos todos, el carisma no se hereda, pero la acumulación de poder es muy alta y esa no la podemos negar. Y cuando comentas, dice, ya pocas personas se cuestionan, o más bien se cuestionarán dentro del populismo mismo, al populismo, ¿cómo podemos también definir la circunstancia de esta militarización y este militarismo que está viviendo el país? Bueno, que lo ha vivido, y aquí lo narran muy bien, durante décadas, pero que se ha acentuado en este momento o regresa. Se habla de populismos de derecha, de izquierda. ¿En dónde estamos parados? ¿Estamos frente a un populismo de qué? Porque también se da por hecho, y en la retórica se habla de los conservadores de derecha, y la derecha, y la derecha. Los propagandistas del régimen dicen la derecha, la derecha, la derecha son los otros. Pero vemos algunas propuestas y tintes del gobierno que son también del libro de texto de las derechas en la historia. Entonces, ¿frente a qué estamos? Pues yo aquí me remito de nuevo a las tesis de Salmorán, que la tengo aquí al lado, y también
a cosas que han dicho los otros dos, que hay que mencionar los otros dos autores ausentes el día de hoy, que son Sergio López Ayllón y Tito Garza Onofre, ¿no? Y Sí, que sobre estos temas hemos discutido mucho. A ver, yo creo que el populismo, por definición, me corriges, Guadalupe, es ideológicamente amorfo. Es decir, el populismo es una forma de ejercer el poder que puede, digamos, a veces adoptar retóricas y políticas que antes tradicionalmente considerábamos de izquierda y que ahora podríamos considerar, digamos, y de repente otras de derecha, asumiendo además que esto de izquierda y derecha cada vez está más difuminado. Exacto. ¿No? Más difuminado. Pero lo que importa es que es populismo y no tanto cuál es su orientación coyuntural en un momento determinado. Y creo que lo que importa es ese populismo en donde, en el caso mexicano, ha cimentado sus bases de poder, porque creo que ese es el dato que debemos de mirar pensando en el futuro. ¿Y en dónde? Por un lado, en sus clientelas, de personas seguidoras, ciudadanas y ciudadanos, o que legítimamente creen en el proyecto, o que también en buena parte creen en el proyecto porque se han visto beneficiados, digamos, diariamente por transferencias económicas, que son muchas las que ha hecho este gobierno. Para bien y para mal, eso lo podemos dejar para discutir después, pero hay una base clientelar que no necesariamente es una base ciudadana en términos democráticos, que es incondicional a este proyecto político, entre Muy otras priista, razones. ¿no? Pero, Muy perdón, priista. aquí, o sea, eso lo conocíamos y lo estudiamos muy bien con Muy el purista PRI gobierno. y muy como le populista, llaman, ¿no? políticas clientelares Sí. que son muy efectivas en generar, pues obviamente lealtades. Pero la otra institución en la cual ha cimentado su poder son precisamente las Fuerzas Armadas. Es decir, una corporación que no es uniforme a su interior. Hay que advertir que al interior de las Fuerzas Armadas podemos suponer que hay divisiones, contrapuntos, tensiones, etcétera, pero como quiera que sea, es una corporación institucionalmente muy sólida, con cada vez más recursos económicos, con cada vez más presencia pública y geográfica y con cada vez más poder. Y en ese sentido, este es un régimen que, más allá de si sea de izquierda o de derecha, Sí. así lo voy a decir y lo voy a decir con prudencia, pero con claridad, lo que ha hecho es cimentar su poder en instituciones que no son de carácter propiamente democrático. Y creo que ese es un tema que es muy importante. ¿Va a ser la gran herencia del sexenio? Yo creo que una de las grandes herencias, ¿no? Creo que también el libro, como hemos platicado, lo que trata es de trazar la trayectoria histórica, ¿no? Hay dos capítulos que están dedicados a explicar pues cómo, salvo episodios muy puntuales, como mencionaba Pedro, realmente ha sido difícil decir que México ha tenido una policía nacional digna de ese nombre, que se pueda hacer cargo de ese tipo de tareas de seguridad pública. También que la presencia del ejército pues, ha sido constante a lo largo de la historia mexicana con diferentes contrapuntos. Regresando al tema de la izquierda, bueno, curiosamente para la izquierda mexicana, el ejército siempre fue visto, a raíz de lo que sucedió en el 68 y en ese periodo de la Guerra Sucia, pues como un instrumento, como decía Pedro, poco democrático, ¿no? Pero sí es cierto que ha habido puntos, digamos, de inflexión, ha habido puntos donde la tendencia se ha acelerado y se ha ampliado en términos de los ámbitos que interviene. Por supuesto, el sexenio de Felipe Calderón fue un punto importantísimo. Ahí están los datos a estas alturas del partido. Ya sabemos lo tremendamente costoso que fue incluso en términos de vidas, ¿no? Pero también el último capítulo, Elisa, está dedicado a mostrar pues, cómo pensar militarización solo en términos de la seguridad pública, pues es algo simple y sencillamente imposible hoy en México. Sí. Hoy las Fuerzas Armadas realizan tareas, ¿no?, relacionadas con la construcción de obras públicas, con el control de los puertos, participan en cierta medida en los programas sociales, participaron en las campañas de vacunación. Y esta es una tendencia que no solo fortalece a las Fuerzas Armadas en tareas que no le corresponden, sino que al mismo tiempo debilita a los cuerpos civiles que tendrían que estar haciendo esas tareas. Entonces, nos preguntamos hacia el final del libro, caray, ¿cómo podríamos pensar una agenda para ir
desmilitarizando las diferentes facetas de la vida pública que de manera indebida se han militarizado, y la verdad es que la respuesta no es sencilla porque ese fenómeno fortalece al ejército, pero también nos deja con un Estado débil, ¿no? Que históricamente de por sí ya ha tenido muchos problemas, ¿no? El Estado mexicano en construir instituciones profesionales, serias, eficientes, ¿no? Y hay un ingrediente que creo no se puede obviar, que es el crecimiento en regiones enteras del país del empoderamiento del crimen organizado. En esta militarización y en este militarismo y en la entrega de funciones que antes correspondía a civiles, quiero pensar, por ejemplo, el tema de las aduanas, es decir, todos los lugares de entrada y salida del país ahora están controladas por las Fuerzas Armadas. Los mares, los cielos, bueno, la tierra y por supuesto aduanas. ¿Cómo, viendo a futuro, puede afectar esto a las propias Fuerzas Armadas y por supuesto al país? Porque el negocio continúa. No es que ya no exista. Entonces ahora, ¿quién lo va a controlar? ¿O quién lo está controlando? ¿O qué papel juegan las Fuerzas Armadas en ese control? Claro, bueno, ya lo apuntábamos en las intervenciones pasadas. O sea, lo que ha sucedido ahora es que este proceso de militarización, ya lo decías tú misma, se ha diversificado, ¿no? Esto está involucrado en la construcción, en la gestión, en el manejo de los aeropuertos, de las aduanas, cuando la pandemia, pues en la entrega de vacunas, la distribución de programas sociales, pero también en la administración de los centros de migración. Ahora el fondo de pensiones, ¿no? También está la propuesta morenista. Entonces, pues se sigue, digamos, su campo de acción se sigue extendiendo y esto le da un control estratégico precisamente del territorio nacional, ¿no? Y al mismo tiempo esto no nada más, digamos, ha caído por un reconocimiento de la fuerza, digamos, de las cosas, ¿no? En tema de seguridad es muy claro, o sea, realmente en México hay una crisis de violencia, de inseguridad, ¿no? Que no se ha podido contener. Sin embargo, a pesar de que esta ha sido la apuesta, el de la militarización, o más bien el de recurrir a las Fuerzas Armadas, pues para atender este tipo de problemáticas, pues en realidad los hechos también nos dicen pues que es una estrategia que no ha funcionado, ¿no? Que el recurrir a las Fuerzas Armadas no ha hecho más que aumentar la violencia porque, digamos, el problema con el crimen organizado no se ha minorado. Y no nada más eso, o sea, eso también, digamos, en cada punto donde ha habido un despliegue, una intervención de las Fuerzas Armadas, pues se reporta un aumento también de reclamos por violaciones a los derechos humanos, a las libertades, ¿no? Y también esta diversificación, digamos, pensando más allá de las Fuerzas Armadas, pues no supone simplemente la asignación de más tareas, sino también la asignación de más recursos e incluso, digamos, la aprobación de una serie de acuerdos, de reglamentos que mencionamos en el libro, que pues les da un campo de acción a los militares y en general a las Fuerzas Armadas que no es fácilmente rastreable, precisamente porque casi todas las acciones en las que están involucradas las Fuerzas Armadas pues se han etiquetado precisamente bajo estos conceptos de seguridad nacional. Y entonces esa gestión pues escapa cada vez más al control ciudadano, de modo que lo advertimos en esta última parte del libro un poco agridulce, que podría terminar desbalanceando gravemente pues la relación que debería existir entre las Fuerzas Armadas y el gobierno civil. No hay esta transparencia, esta rendición de cuentas por la que tanto se luchó durante años. María Marván, tú eres experta en este tema porque te tocó vivirlo. Ahorita vamos a hacer una pausa, pero me gustaría regresar con estas reflexiones sobre el tema de transparencia, de rendición de cuentas. ¿Qué va a pasar si se sigue en este camino o si se mantiene, porque ya se recorrió gran parte del mismo? Y hablar, por ejemplo, el tema de migración, cuál ha sido el impacto, hablabas de la violación a derechos humanos, y también transmitir o platicar o informar a nuestra audiencia
que tiene sus dudas y dirá, no, pero pues qué bueno que sean los militares, porque estamos tan mal que necesitamos a los militares, necesitamos a las Fuerzas Armadas. No, y qué bueno que además ya el gobierno esté preocupado si desaparece la prisión preventiva oficiosa, porque si no van a salir criminales. No, y qué bueno que aumenten las penas, porque entonces sí, ya se va a hacer justicia y estar en la cárcel. Entonces, estamos viviendo una situación que no son ocurrencias aisladas, digámoslo de esa manera, en un contexto de militarización y militarismo en nuestro país. Pero una pausa y volvemos. Continuamos esta charla con 4 de los 6 autores y autoras de Érase un país verde olivo, este libro recién salidito del horno. Ya nos platicarán cómo fue la elaboración del mismo, pero nos quedamos ahorita con una pregunta que dejé al aire, María, sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas. Y yo les decía fuera del aire que, pues paradójicamente en nuestro país, 2 de las instituciones que menos rinden cuentas, que nadie sabe qué sucede, que no son transparentes, la gente las califica bien. Las iglesias o la iglesia y el ejército, porque se sabe muy poco de ellos. Entonces, ¿qué? Ojos que no ven, corazón que no sienten, María, ¿no? A ver, la pregunta tiene muchas aristas, déjame ir desmenuzándola por partes. Una de las razones que le ha dado históricamente a las Fuerzas Armadas la aceptación del pueblo, el cariño de muchas personas, es su trabajo, que siempre era puntual, era ir y regresar, en lo que hemos conocido siempre como el DN3. El plan DN3. La capacidad claro, de responder frente a desastres. que está muy bien. Que además tenía una gran capacidad organizativa, Sí. Frente a huracanes, frente a terremotos, etcétera. Recuerdo con claridad en el huracán Katrina, que fundamentalmente pegó en Nueva Orleans, Sí. que quienes proveyeron comida caliente a menos de 24 horas de que había pasado fue el ejército mexicano, con las cocinas que tradicionalmente tienen la capacidad de instalar. Ahora, hemos hecho una revoltura, vamos a decirlo así, o un pretexto de que todas las actividades del ejército, por definición son de seguridad nacional, y que todo lo que tiene que ver con seguridad nacional necesita opacidad para funcionar, y eso no es así. Creo que una de las razones, y de alguna manera se menciona en el libro, donde podemos también ver por qué estamos hoy en el punto tan preocupante en el que estamos, es porque en el proceso de transición nunca llegamos a una democratización de las propias Fuerzas Armadas. Evidentemente no me refiero a que se quite la jerarquía, no me refiero, pero en la gran mayoría de los países que tuvieron una dictadura fuerte, digamos, pensemos en España con Franco, el proceso de transición significó que la secretaria de Defensa Nacional, o el equivalente, no estoy segura que se llame así, fue en manos civiles, y además ya hubo una mujer frente al cargo. No me puedo imaginar ese escenario en México. Y eso también te lleva a un proceso incompleto de relación del Estado mexicano en clave democrática con sus propias Fuerzas Armadas. Y creo que eso no lo hemos conseguido. Y también les comentaba y les preguntaba, pero ¿qué decir al público que nos ve, que nos escucha en este momento y que dice, pero qué bueno que están las Fuerzas Armadas, porque eso es lo que necesitamos ante tantos criminales en este país, ante la violencia, ante las desapariciones, ante lo que está viviendo y también es innegable en el territorio nacional? Y yo les preguntaba eso, bueno, ¿por qué no las Fuerzas Armadas? Bueno, yo diría primero una cosa que puede parecer menor, pero no lo es. Porque constitucionalmente en México
esto es contradictorio. Ya. ¿Sí? Y ese es un primer dato. La Constitución hay que tomárnosla en serio. Es un pacto y un acuerdo político fundamental en el que hubo una apuesta después de la Revolución para construir instituciones de carácter civil y hay que decir, en eso hemos fallado. Sí. Vamos a lo básico, respetar la Constitución. Y si no lo quieren, pues que se cambie la Constitución Pero con la por el mayoría momento- calificada que se requiere. Por el Sí. momento es un punto. El segundo punto, porque en los hechos, lo decía Guadalupe hace algunos ya minutos en el bloque anterior, en los hechos hemos visto que esta estrategia para buscar y garantizar seguridad a las y a los ciudadanos de a pie no ha dado resultados. En los últimos años y en este sexenio particularmente, el incremento de homicidios dolosos, el incremento de personas desplazadas, el incremento de personas desaparecidas ha sido constante. Y en ese sentido, más allá de lo que la percepción ciudadana intuitivamente pueda imaginar, Sí. en los hechos, en los datos duros, en la información oficial, encontramos que es una estrategia fallida. En tercer lugar, porque las Fuerzas Armadas no han sido capacitadas para realizar tareas de seguridad pública. Entonces, no realizan un trabajo de investigación, no realizan un trabajo de prevención frente a los eventuales actos delictivos, sino que su estrategia es una estrategia bélica de reacción. Y eso en alguna medida ayuda a explicar algo que también ya se decía, que es que en aquellos operativos en los que hay intervención de fuerzas militares, en vez de que se incremente el número de personas detenidas, se incrementa el número de personas abatidas. Es decir, lo que tenemos es una lógica y una política que no es propia de un Estado constitucional en el que a las personas se les detiene para investigarlas, probarles eventual responsabilidad y eventualmente privarlas de su libertad, sino que en estos eventos y en estos enfrentamientos lo que tenemos es pues actos propiamente bélicos, actos de guerra. Y eso es incompatible con una sociedad que quiera ser democrática y que quiera ser constitucional. Y finalmente, porque si todas aquellas tareas que realizan las Fuerzas Armadas por mandato presidencial van a ser cubiertas con un halo de opacidad en virtud de una supuesta estrategia de seguridad nacional, lo que estamos generando son bolsas negras de corrupción, bolsas negras de desvíos de recursos, bolsas negras de las que nunca obtendremos rendición de cuenta de qué sucedió con los recursos públicos que se orientaron a esos proyectos, a esas tareas, a esas obras. Y eso, de nuevo, es incompatible con cualquier lógica de sociedad democrática. Y para colmo de males, y en verdad concluyo, todo esto puede generar, digamos, distorsiones que terminen corrompiendo a la institución misma. Nuestro libro es un libro muy respetuoso, es un libro que no adjetiva, no descalifica, no tiene infundios. Es un libro que reconstruye, pero que con preocupación sostiene que por esta senda no estamos consolidando una democracia constitucional. Y se trata de una institución pública, porque a diferencia de las iglesias, que hagan ellas lo que quieran. Bueno, sí. Pero esta es una institución pública del Estado mexicano que tiene una enorme responsabilidad de cara a nuestra sociedad y es una responsabilidad histórica. Una gran responsabilidad y que ahora se le atribuyen muchísimas otras facultades, negocios, hay que decirlo, poder económico, poder político, que antes no tenía. Javier, en ese sentido, hemos dado pasos hacia atrás, estamos en una coyuntura de peligro o hemos normalizado incluso algunas acciones como las denuncias de espionaje por parte del ejército a periodistas, a defensores de derechos humanos, a opositores. Lo vimos con el malware Pegasus, después lo vimos con otro malware para WhatsApp, ¿no? Y no pasa nada. O algunas investigaciones periodísticas que ya dan seguimiento puntual a desvíos en recursos que están manejando las Fuerzas Armadas y no sucede nada. Ya estamos normalizando toda esta situación, Javier. Sí, a ver, y yo sí creo que desde una perspectiva histórica, Elisa, sí podemos decir que ha habido retrocesos
claros en, de nueva cuenta, el fortalecimiento de ese modelo del gobierno civil, ¿no? Uno de los capítulos históricos del libro que aborda la evolución del ejército, pues de alguna manera lo que hace es narrar precisamente cómo pasamos de un régimen político donde antes ser parte del ejército era un requisito prácticamente indispensable para poder llegar a la presidencia, a otro régimen que por supuesto no era democrático, no tenía elecciones libres, no tenía elecciones competidas, pero que sí había logrado una separación relativa, pero a final de cuentas separación entre la esfera civil y la esfera militar, ¿no? Creo que si hacemos un corte de caja de dónde estamos ahora, cómo se están invirtiendo los recursos muy cuantiosos y que han crecido de las Fuerzas Armadas, pues sí nos vamos a dar cuenta que hoy están haciendo tareas que prácticamente nunca habían hecho con esa intensidad y con esa amplitud, ¿no? Y eso sí puede ser un legado que puede tener pues consecuencias en el mediano y en el largo plazo, ¿no? O sea, es decir, ahí ya lo decía también Pedro, Guadalupe, María, lo que sucede es que tenemos instituciones que ahora se encargan de realizar funciones que no les corresponden. Eso también va generando divisiones al interior de las propias Fuerzas Armadas, porque hay algunos integrantes que están en la línea de batalla, están combatiendo el crimen organizado, y ahora hay personas que se dedican a construir, personas que se dedican a administrar las aduanas, personas que van a administrar los puertos, ¿no? Eso sumado con el tema de la opacidad, pues lo que va generando son una serie de incentivos y de dinámicas muy perversas, ¿no? Entonces, sí creo, ¿no? Pensando un poquito en lo que platicamos hace rato, pues que este es un legado, yo creo que indiscutible, de esta administración, pero creo que en este momento todavía no podemos aquilatar cuáles van a ser las consecuencias de mediano y de largo plazo, ¿no? Y en ese sentido, si hay que decirlo, es una apuesta muy riesgosa y muy peligrosa, más allá de que en el corto plazo pues genera simpatía, porque es obvio Puede que la ser gente efectiva tiene políticamente, Pero no ha sido efectiva. ¿no? No ha sido, No, políticamente para el gobierno. popular Para Ha un sido gobierno popular, Ah. pero no ha sido efectiva. Sí. En el combate al crimen crimen, ¿no? organizado, lo dijiste hace un momento, Sí. cada vez está peor. Sí. Los, sí. los territorios tomados cada vez son más grandes. Los candidatos asesinados cada vez son más de todos los partidos. Entonces, ¿dónde está la eficacia? Ujú. Y se expone Perdón. además, sí, Claro. y hay, No, totalmente. hay una gran simulación también en la retórica, porque dicen, estaba recordando de lo que comentabas, Pedro, que es una estrategia fallida, pero escuchamos desde el Ejecutivo Federal decir esto ya está funcionando, porque vean cómo va una tendencia a la baja de homicidios dolosos, ¿no? Y entonces se alimenta toda esa idea, por lo menos en la retórica oficialista, de que ya está funcionando. Yo, si me permiten, Sí, sí. yo creo que aquí hay un dato que es interesante, porque en esto hay que remitirnos a la información oficial dura. Sí. Más allá de la retórica, este gobierno tiene una particularidad que es la de contar una narrativa de las cosas que no corresponden a la realidad de los hechos, en muchos temas, pero esa es una discusión que nos desvía. Sí. En el caso concreto, la información oficial es la que demuestra que a nivel nacional las tendencias no han ido a la baja, sino por el contrario. Es y será el sexenio con el mayor número de homicidios dolosos en la historia del México moderno. Ese es un dato duro, ese es un dato que no se puede ocultar, esos son registros oficiales. En ese sentido no podemos hablar de una tendencia a la baja. De lo que sí podemos hablar, y lo mencionamos en el libro, es de algunos experimentos exitosos en algunas entidades federativas, paradójicamente con policías civiles, no militares. Ha sido el caso, y hay que decirlo, que es el mismo partido gobernante, pero ha sido el caso en algunos delitos muy sentidos en la Ciudad de México, por ejemplo, en los cuales ha habido un decrecimiento en delitos como el secuestro, por ejemplo, como el robo a casa habitación, en fin, eso las tendencias te demuestran, pero ha sido una apuesta por una policía civil. Sí. Es decir, una apuesta por una policía civil
que ha sido con 2 liderazgos muy eficaz y relativamente sólida y profesional, pero no con una estrategia militar. Lo mismo que en el caso de Querétaro, por ejemplo. Digo, son algunos casos, no menciono más, pero en los que encuentras buenos experimentos con apuestas por instituciones civiles. Sí, ¿cuántas veces no hemos escuchado que llegó ya la Fuerza Federal Militar a Michoacán? O sea, ¿desde hace cuántos sexenios estamos escuchando lo mismo? ¿Desde hace cuántos sexenios estamos viendo de que ya atraparon al líder del mundo mundial del narcotráfico con armas y ya hicieron el súper decomiso? Bueno, ahora en el juicio de García Luna vemos cómo hacen los decomisos, ¿verdad? Por pugnas entre un cártel y otro, y es el cártel más poderoso el que ordena al otro, y en fin. Casos terribles en donde hablo de esta simulación, no tenemos la información completa y sí una constante en donde pues ya otra vez llegan las Fuerzas Armadas a Guerrero. ¿Y cómo está Guerrero? Y a Zacatecas, y a Michoacán, y cada vez el territorio se extiende más y más. ¿Y qué es lo que opinan las propias Fuerzas Armadas o cuál ha sido su recorrer a lo largo de la historia para prever o para suponer que puede seguir Guadalupe? Claro, pues ya lo decía, bueno, digo varias cosas. Ya lo decía Pedro primero con esta pues disparidad que hay entre pues cuál puede ser la narrativa oficial y cuáles son los datos duros, ¿no? Los datos duros dicen que desde que las Fuerzas Armadas intervinieron en esta materia particular de seguridad pública, que como hemos dicho es una de las tantas tareas que ahora las Fuerzas Armadas están involucradas, pues en realidad no ha sido exitosa, ¿no? Porque justamente esta estrategia que ya mencionabas, ¿no? De ir por las cabezas de los grupos de las fuerzas del crimen organizado, pues ha sido fallida porque no hacen más que simplemente, digamos, tanto que las cabezas sean suplidas, ¿no? Y además, y para tomarse la foto, claro, ¿no? Otra vez, les funciona políticamente, ¿no? Pero que de todas formas, muchas partes de los estados de la República, pues simplemente el Estado prácticamente no existe y están, digamos, a la suerte de los enfrentamientos que también se han multiplicado de los distintos grupos del crimen organizado. Sin embargo, o sea, la paradoja es, y aún así, las Fuerzas Armadas tienen una buena percepción entre la ciudadanía. Y de nuevo, ahí no nada más es en México, es en toda América Latina. Y ahí sí yo creo que ha ayudado mucho, pues, no nada más la retórica de posicionar como una cosa positiva a las Fuerzas Armadas, que ya hacíamos mención antes, sino también recurrir a esta, pues, lógica del miedo, ¿no? De recurrir a la fuerza dura, a la mano dura, ¿no? Y al punitivismo, que lo sabrá muy bien Pedro, porque escribió un libro también sobre eso, pues no es una retórica propia de este gobierno. O sea, en realidad, desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, pues esta retórica ha venido muy bien desde inicios de este siglo, ¿no? Lamentablemente, la lógica, digamos, de la gobernanza de la seguridad a partir de, digamos, principios democráticos, o la idea de que este tipo de cosas tienen un impacto en los derechos, en nuestra vida cotidiana, pues todavía no ha permeado en buena parte de la ciudadanía, ¿no? Y es por eso que yo diría, pues, eso es uno de los elementos que hacen, digamos, que retóricamente siga vendiendo esta estrategia. Pero insisto, estamos hablando ahorita de lo que sucede en términos de seguridad pública. Yo creo que todavía falta muchos esfuerzos por dimensionar lo que significa que las Fuerzas Armadas estén involucradas en un montón de cosas y este retroceso del propio gobierno a un montón de materias. Y yo diría, pero de todas formas se sigue con la estrategia, pues porque claro, digo, a diferencia de hacer las cosas con otras instancias públicas, pues no se necesita del diálogo o de crear acuerdos o no de involucrar a varias instituciones. Simplemente, pues las Fuerzas Armadas es un cuerpo que responde directamente al presidente, ¿no? Que tiene muy pocos controles políticos y pues que le permite concentrar y ejercer el poder desde ahí.
recuerdo que se decía, a ver, quién va a regresar al ejército, a los cuarteles, ¿no? ¿Quién va a ser el guapo o la guapa que regrese al ejército, a los cuarteles? Ahora hay que agregar, ¿y quién les va a quitar los negocios? Es que creo que ese es el tema. El tema es, no está bien, pero ya habíamos normalizado que se encargaran de la seguridad pública con muy pocos resultados positivos, pero ahora les hemos encargado de todo, que además, la verdad es que con un examen medianamente detenido y honesto, en muchas cosas simplemente están entrando a terciar para contratar. A ver, si alguien cree que de la noche a la mañana el ejército aprendió a hacer una torre de control para un aeropuerto, pues lo único que pasó fue que lo pusimos como intermediario, decidió la contratación, vigiló o no vigiló la ejecución, ya no lo sabemos, pero allí hay toda una construcción de poder económico mediado y, como dice Pedro, en donde hemos ido generando bolsas negras de opacidad, y creo que la única manera que podríamos empezar a tratar de revertir esta desmilitarización es a través de irlos marginando de las tareas que no son seguridad y que son como, digamos, de factura reciente que se les entregaron. Sí. En seguridad nos vamos a tardar y nos vamos a tardar muchísimo, y eso sí hay siquiera la intención, porque no podemos hablar de que necesitamos una policía, necesitamos un mundo de policías, ¿sí? Parte del problema fue el abandono de los municipios a tener sus propias policías, de los estados a tener policías profesionalizadas. Lo decía Pedro hace un momento en el ejemplo. Donde ha habido éxito en los estados es donde se ha decidido una política pública de capacitación de una o unas policías sin pretensiones nacionales, sino con pretensiones y tareas muy locales. Y eso nos va a tomar mucho tiempo. Es decir, en el mejor de los casos, volvemos años atrás, en donde se propondrá que paulatinamente el ejército deje estas labores de seguridad interior o de seguridad pública, mientras se capacita a una policía civil fuerte, honesta, con recursos, en plural, pero es volver años atrás de una propuesta que ya se había hecho y que no se cumplió. En el mejor de los casos, porque si no, pues esto se va a seguir agudizando. Se nos acaba el tiempo. Muchas felicidades por el libro. Además, sé que ha sido un éxito de taquilla, un éxito en las librerías. Y además un trabajo que se hizo a 6 manos y así tal cual, porque lo platicaban. No se realizaron capítulos por separado con cada una de las autorías, sino que las 6 personas participaron, colaboraron, se pusieron de acuerdo, coincidieron y analizaron todo muy puntual para hacer un libro además muy digerible, ¿no? No sé quién quiera cerrar con unas palabras en relación a este punto ya muy concreto de la hechura del libro. Quizás solo decir, somos 6 investigadores del mismo instituto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nos llevamos muy bien, hacemos muchas cosas juntos y este fue un grato ejercicio de trabajo colaborativo. Nos reunimos en repetidas ocasiones, abrimos algunos espacios de comunicación a través de las tecnologías. Los más jóvenes les propusimos a los mayores que abriéramos un documento único de trabajo. Y ahí van. Los convencimos, no querían. No, y en un documento único estuvimos trabajando a 6 manos a lo largo de varios meses. Y bueno, pues ahí está el resultado de un libro en el cual además logramos una narrativa común, sin desacuerdos, y en un tono también compartido, que lo decía ya antes y lo quiero decir, es un tono serio, sólido, respetuoso, documentado y que no pretende generar estridencias. Las preocupaciones se derivan de la temática, no del libro.
Pedro Salazar, Guadalupe Salmerón, María Marván, Javier Martín Reyes. Qué gusto también. Un saludo a Jesús Garzonofre, a Tito, también a Sergio López Ayón, que estuvieron en la hechura de este libro, Érase un país verde olivo, militarización y legalidad en México, en donde pues no vamos a spoilear y no era el caso, pero también hay anécdotas muy sabrosas, ¿no? De la historia del país, de los generales, del ejército, en fin, yo creo que también se puede disfrutar mientras nos deja una tarea, muchas preguntas por delante como sociedad y creo que, pues bueno, en ese sentido nos enriquece doblemente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.